bueno, ¿para qué? Buenos días, buenas tardes, medias noches, medias mañana. Y creo que ahí estoy con todas completas. Un programa más de Carta Ciudadana. ¿Cómo están mis queridas? Hoy día el Día de las Mujeres. Qué entretenido. Estoy con Grace and ¿Cómo Cassandra. están? Grace ¿Cómo and estamos? Cassandra. Hoy Yes. día, miércoles 8 de octubre del 2025. Y A un mañana mes del será. comienzo del mes de María, digámoslo. Además, oye, muy bien, Muy bien, muy Grace. buena. Yo soy Utilidad mariano, pública. yo soy bien mariano, a mí, yo con la Virgen tengo como una sincronía, como que la siento cerca. Será, y dijo mamá, te fijas, como Dios es como más lejano, Jesús es como etéreo, porque como que no le habláis a Jesús, como que no le habláis a él. Entonces a mí me toca hablarle, yo a la Virgen le tengo harto cariño, así que no sé, buen punto a partir hoy día, pero Verte Ciudadana. Cassandra, Grace, ¿cómo ustedes son marianos? ¿No son marianas? Todo el rato, todo el rato. Yo creo que la Virgen, fíjate que ha sido el soporte de la iglesia. Tanto ha sido el soporte de la iglesia que hay otras religiones que le dan un tremendo lugar a la Virgen María, como por ejemplo la religión musulmana. Ustedes saben que si ustedes van a Turquía o a Marruecos o a cualquier parte donde sea la religión oficial, la musulmana, la Virgen María está en la puerta de los templos. Ella entrando, en la imagen icónica de ellos, la que reconocen más, es la de la Virgen María entrando en el burrito ¿cómo se llama? Hasta Belén, donde iban a nacer, donde finalmente nace Jesús, según cómo se llama la Biblia. Entonces, es increíble cómo ellos le entregan un valor tremendo a esa parte del cristianismo y son la única otra religión que reconoce la virginidad de María. Y le otorgan el tema de, ellos dicen que Jesús es un profeta, obviamente, porque ellos no reconocen que haya un hijo de Dios, pero sí dicen que la Virgen María recibió el regalo y ese regalo consistía en concebir a uno de los grandes profetas bajo su estampa de virginidad y de pureza. Entonces, obvio, ¿cómo no comunicarse con ella siendo Y una eso madre? perdón, Grace, los musulmanes, ¿eh? Los musulmanes. Y fíjate que en un país tan estricto como Egipto, por Tipo, ejemplo, donde ante aún, no te sé, existe la circuncisión femenina bajo la ley de vestimenta. abusan de la mujer en todo sentido de la palabra, o sea, Exactamente, y qué salvaje. fíjate que en una de las mezquitas más importantes que hay en el Cairo, a la entrada, en el pórtico, está la imagen de la Virgen María embarazada de Jesús. No, es muy relevante. Yo creo que la Virgen es una figura que le da unión y fortaleza a la religión, porque fíjate que la religión que fue siempre creada por y para hombres, reconoce como uno de sus estandartes la figura de una mujer santa. Así que súper, súper yo con la Virgen ahí, a la que más uno le reza, porque a la Virgen uno le habla en confianza. No sé si les pasa eso, pero Es lo que te decía, que yo la siento como cercana, como que realmente me está escuchando y bueno, desde que se murió mi vieja, volví a rezar todos los días, o casi todos los días, que no lo estaba haciendo en la mañana una Ave María. Y yo no soy pechonio, soy católico, voy a misa los domingos cuando puedo y trato de cumplir la fe cristiana a mi manera, sí, a mi manera, pero en la práctica, en eso te digo, sé que me ha servido, de hecho la tengo que al frente, la estoy mirando ahora y tengo una virgencita chiquitita de Santuario de Schoenstatt, que yo no soy schoenstattiano, pero me lo regalaron junto con la foto de mi mamá y con un poema de los que escribía, que alguna vez le leí, que es precioso. Dice: la paz, la felicidad y la alegría son los mejores regalos de la vida. Eso me dejó mi sí, vieja. oye, yo tuve la suerte de estar en Lourdes y es impresionante lo O que sea, la ¿dónde no Virgen... hay estado? Si yo de hecho, cacho, buscamos el Ella mapa no sea mundi, no envidioso, qué tendría, no feo tendría eso. dónde pinchar, no Qué tendría dónde feo, qué pinchar. feo, Tú qué sabes que hay feo. un programa, hay un software que tú podés colocar todos los lugares del mundo. Yo tengo un amigo que lo tiene casi lleno. Increíble, Y la Oye, qué impresionante. Grace. envidia. No, yo tengo así como poquito, pero quiero Ahora, tener más. ahora veamos qué dice Cassandra sobre María. ¿Te parece más o menos María con ese Ay, peinado así? mira, qué feo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que me dijiste, guaso.
Y a mí me gusta mucho la figura de María, como el culto mariano dentro de la Iglesia Católica, me parece que hace una gran distinción respecto de cómo se ven las virtudes femeninas, finalmente maternas, cómo se rescata ese rol importante dentro de traer al Hijo de Dios a la tierra. O sea, a mí me parece sumamente importante el culto mariano. Creo que cuando los mejores momentos de Chile han sido de la mano del culto mariano, fíjate, cuando nos hemos alejado un poco de eso, igual que en la vida personal, cuando uno como que se aleja un poco de sus padres, de su madre, no nos va bien. Así que me parece súper bien que hayamos recordado que parte el mes de María, que ojalá este pueda ser un momento para los que están más alejados, volver quizá eh, por sus vidas personales y también por Chile, fíjate. Recordemos a nuestra propia Carmelita, eh, que también ha sido tan Teresa. importante para Chile, para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra historia. A mí me parece súper bonito que hagamos este recuerdo y que qué bonita instancia para que los que nos escuchan quizá se puedan interesar un poco más en retornar quizá un poco a esa fe. Me parece súper importante. Entonces aquí yo tengo la suerte, por el lado de mi padre, de tener a dos santos en mi familia. ¿Eres pariente del padre Hurtado? Mi abuela es prima hermana de Sor Teresa, bueno, Ah, de la Teresita. De Juanita, Juanita Fernández. Juanita. Juanita Fernández de Solar, prima hermana de mi abuela, Mm. y eran amigas además, y mi abuela la vio levitar, o sea, ella nos contaba, y mi abuela era bien sufrida, era de la que dormía con catre de clavos, tenía sus temas bien así bien muy antiguo, y por otro lado es primo segundo grado del Padre Hurtado, y el Padre Hurtado pasaba a la casa de mi abuelo pidiéndole ayuda desde muy joven, y para mi papá que estudió en San Ignacio, el Padre Hurtado hacía clases en San Ignacio, entonces Sí, po. le tocó verlo. Y por eso te digo, tenemos una relación muy cercana y por eso también con la monjita Carmelita, que hacen una labor impresionante, tengo mi secretaria, su hermana es Carmelita, y mi papá hizo una fundación para todos los que quieran ayudar, en la cual ustedes saben que casi no tienen que comer muchas veces Muchas veces. los curitas y las monjitas, no tienen plata ni para eso, entonces un día mi papá las conoció a un grupo y junto a un grupo de amigos, mi papá tiene 83 años, y junto al Banco de Alimentos, que hacen también una obra bastante buena, Ujú, pero hay poco alimento, porque como las empresas están produciendo poco, otro detalle de producción poco, hay poca merma. Entonces, la merma es lo que llega al Banco de Alimentos, que es una tremenda obra, y con eso, más amigos y otras cosas, alimentan, no sé, unos 100 personas o más que están en diferentes conventos. Me tocó acompañarlo a mí en Semana Santa entrar, entonces que normalmente no se puede entrar a donde están las no. No, carmelitas, pues. pero hay una dispensa que en este caso mi papá llega, es súper bonito, y me emocioné harto porque era como que hubiera llegado el Papa, ¿cachai? Y había una abuelita sentada ahí, una monjita de 95 años, y le quedaba un diente nomás a la pobre. Ay. Era de cuento, era como ver a la Cassandra, pero todo de blanca, todo blanco, y me decía, ¿y no me va a dar un besito? Me dijo ella, y Oh, le dije, es que estoy medio resfriado, por eso no démelo igual, si total, si ya he aguantado tanto, no me voy a morir por un resfrío, me dijo. Y ahí las conocí, y fíjate que, porque veáis lo que decíamos un poco, ojalá que logremos tener vocaciones en este país, gran parte de los que estaban en ese convento eran mexicanas o peruanas, fíjate. No eran monjitas chilenas. Ella era la única mojita chilena, esta señora de 90 y tantos años. Imagínate. Y las vocaciones sacerdotales están en el mismo péndulo. Sí, po. Bueno, creo que la iglesia tiene mucha culpa, pero no todos son malos, no toda la gente que está en la iglesia Mm, cometió errores, la iglesia hace una tremenda labor, y mm, muchas iglesias, ojo, muchas iglesias, no solamente la católica, hace una tremenda labor de ayuda, de alimentar, de acompañar en las guerras, en África, en diferentes lugares, y por lo tanto yo creo que ojalá, y eso no tiene nada que ver con la gente cuando habla que dice, ah, ustedes son muy de culto, muy de aquí, no, tiene nada que ver con eso, estoy hablando exclusivamente de lo que veo como un valor que queremos recuperar, como decía mm, Grace. mm, Este era un país católico, era un país donde se respetaba la iglesia, aquí quemamos iglesias y las vimos cómo se quemaron y no hicimos absolutamente
Mente, nada, Entendible. nada. Y ahí ¿Y es donde sabéis que el padre Hurtado? y me duele tanto haber visto eso. Perdón, te Mm. lo corto chiquitito. Me acuerdo cuando una vez patearon una puerta de una iglesia, ¿te acordás? Al lado, donde no sé si fue el Instituto Nacional, no sé cuál fue, y como que le quisieron prender fuego antes que De iniciara los el 2000, salesianos. o sea, decía, antes Tom Mono, antes del 2019. Sí, Y a todos nos pues la llamó, iglesia que está en la Alameda con sí, Cami, al lado de uno de los colegios, eso no me acuerdo. Y me Colegio acuerdo que, Salesiano, y sí, para todos me dijimos, acuerdo. cómo vamos a llegar a eso? Y después terminamos quemando iglesias completas. Bueno, yo me casé en una iglesia chiquitita que está en Vicuña Maquena, muy al lado del consulado argentino, que se llamaba La Sí, Asunción. sí, Sí, pues En pues, claro. sí, esa iglesia la destruyeron, la sí, pues. quemaron Sí, pues. para el turismo, terrible. Oye, pero hablando del Padre Hurtado, que ustedes saben que es uno de los pocos abogados que está en el cielo, hay dos nomás, po, Arturo Prat y el Padre Hurtado, ustedes saben, todos los demás recibieron el infierno. El Padre Abogado. Hurtado era un gallo busquilla y era un gallo muy simpático. Entonces, y tiene muchas anécdotas, yo no sé si leyeron la biografía, pero en una de sus anécdotas, él se pasa un disco pare, y lo para un carabinero. Y claro, lo para y lo ve vestido de cura en la camioneta, ustedes saben, la verde aquella. Y le dice, La pero padre, le clásica. dice, ¿y usted no vio el disco pare? Uf, y mi cabo le dice, si el disco pare lo vi, al que no vi fue usted, porque si no habría parado. No nos va a asegurar. Buenísimo. Él, él era así, No, no, entonces, un que no es broma, llegaba a tocar personaje. la puerta a la casa de mi papá, de mi abuelo, a pedir, y decía, ya viene este cura, no va a pedir plata, y él andaba, tocaban todas las puertas para poder juntar cosas, ¿te fijáis? Entonces, por eso te Sí, digo, po. yo creo que todos tenemos un poquitito en este país, hay harta gente muy linda y muy buena en este país, esas monjitas que Sí. rezan todos los días por nosotros, yo lo Mm. encuentro súper, me cuesta entender esa devoción hacia algo, de repente hasta me choca, porque de hecho la hermana de mi secretaria no puede salir ni siquiera cuando su mamá está grave en una clínica, ¿me entendí? Solo No, salen para votar. Entonces tienen que esas están cosas que sí, consagrados, po. sí, sí, pero no será como mucho, digo yo de repente, ¿cachai? Como diciendo como que yo mismo me violento conmigo mismo, con mi fe, porque objetivamente la encuentro como de repente demasiado violento, pero después cuando las veis con una cara de alegría, además ella, flaquita normalmente, muy blanquita y con sus zapatillas con suerte que le llegan, entonces un beso enorme a todas esas Mm. monjitas que rezan por nosotros, a todos esos sacerdotes que hacen una tremenda labor de evangelizar en todo el mundo, de todas las religiones que hayan, sobre todo las religiones que no son violentas, especialmente. Por eso también un beso al cielo. Es difícil entender el gozo para quien no ha tenido el Mm. llamado. Eso me lo dijo a mí una vez un sacerdote y le encontré toda la razón. Es lo mismo que cualquier vocación, pero con Sí. una diferencia que ellos se enriquecen de algo que ellos llaman el gozo, que otros podríamos decir fe, y que llena tanto su mundo que es suficiente. Y claro, uno tiene que tener ese llamado para poder comprenderlo, es muy difícil. Ahora, tampoco romanticemos la religión. La religión ha sido por años una institución que le ha costado mucho adaptarse y cada día tiene menos feligreses también por eso, Claro, porque es difícil para ellos comunicar en los tiempos que corren este llamado, este gozo, esta vocación, máxime cuando operadores eclesiásticos, que eran parte de la iglesia, incluso en las más altas cúpulas, tenían toda una zona oscura que oscurecieron cada día más con su actuar. Pero eso no es la religión, eso no es la gente de vocación, ese no es el cura ni la monjita que está Mm. luchando o rezando todos los días por nosotros, sino que son aquellos que a través de la religión obtuvieron un grado de poder. Y lamentablemente el poder corrompe corroe, muchas A veces al todos los seres hombre. humanos. La corrompe unos naturaleza humana es caída. Entonces, es a importante yo creo, sí, diferenciar. inculcarle a los niños no quizás una religión, pero sí el hecho de que siempre existe algo más grande que te da la posibilidad de elegir el camino de ser buena o mala persona. A mí, yo me acuerdo en mi época hubo mucho una oleada cuando yo me casé de como
No, yo no voy a bautizar a mis hijos hasta que sean grandes. Yo le decía, no, yo los voy a bautizar, pero ¿y tú no sabes lo que van a elegir? Exactamente, esto es como una vacuna. Yo no sé si les va a dar polio, ¿cachai? No puede que no, pero por lo menos van a estar prevenidos. Entonces, si el cabrón pues quiere estar en la religión, ya va a estar bautizado, si el bautizo no le hace mal a nadie. No sé. Me gustó tu polio. No, Está perfecto. yo tengo después mis cuatro hijos confirmados, pero de los cuatro Sí. grandes, te diré, perdón, tres grandes, porque me falta uno que todavía que no se confirme. ¿Cuántos se han confirmado? Confirmado así como seguro, te diré que las mujeres estaban muy claras, más claras, pero hoy día son libres, son mayores de edad y van cuando quieren, te fijas, me encanta que vayamos a misa de repente Obvio. juntos. Yo lo que estoy haciendo ahora es acompañar a mi viejo todos los días, domingo me levanto temprano, aunque esté hecho bolsa, para que no vaya solo a misa. Te fijas, y con eso también me he obligado a volver a ir a misa. Yo tampoco estaba yendo tanto a misa, así que, mira, por eso digo, de repente cosas del destino te van Mm, llevando y lo que yo siempre le digo a la gente, todos tienen fe, todos creen en algo, hasta el más agnóstico, los agnósticos que conozco, si te llegan a pegar un balazo y no te llegó el balazo, ¿qué va a decir? Gracias a Dios no me llegó un balazo. Si se le cae la Mira, casa encima y se salvó él y su familia, ¿qué va a decir? Gracias a Dios. No. Siempre cuando pasa algo, a la persona la entrevista ante fío y siempre hablan, gracias a Dios. mira. No Facundo ¿cuánto- Cabral, y cuántos de esos serán, que tendrían fe? No tengo idea, pero en ese quién minuto sabe. te firmado creyó en algo. Necesito creer en Mira. algo, ¿te fijáis? Facundo Cabral dice algo muy sabio, dice, socialistas hasta que trabajan, feministas hasta que se casan y ateos hasta que el avión se está cayendo. Es que está muy bien, está buenísima. Oye, se nos acaba de sumar también Karen Faría. Sí. Karen, estábamos celebrando que hoy día es 8 Estamos de a un mes de inicio del mes Octubre. de María. a un mes de inicio del mes de María, y de ahí nació un poco, Mira, hablar un poco de María. Estábamos hablando que, éramos, sí, que aquí casi todos éramos marianos. ¿Tú también eres media mariana o no tanto? eh, ¿De quién más estáis eh, cerca? Si es que tenéis fe. ¿Estáis más cerca de María, de sí. Jesús, de Dios, de qué es lo que te... Lo que pasa es que te digo varios como momentos en mi vida, ¿cachai? Pero sí, de chica fui muy, muy, muy católica, después como un poquito más alejada, pero sí soy creyente en Dios y la Virgen y Jesús y todo eso, pero no estoy tan cercana así como a la religión misma, a la iglesia, pero sí respeto y trato de inculcarle a mis hijos también las creencias y todo. La verdad es que a veces uno se desilusiona un poco de las situaciones que pasan Obvio. a mano de los hombres mismos, más que de lo que uno cree. Así que Claro, la fe, no la es la fe está. institución, me acuerdo que dijo un curita que se llama Osvaldo de Castro o Fernández de Castro. Yo creo que alguna vez, hoy día está de máximo canciller de la Universidad Católica, es muy joven, es menor que yo, y era bueno para carretear, tiene una pinta, se lo peleaban las mujeres, no estoy bromeando, o sea, se lo peleaban. O sea, La mejor bajaba a la carne playa, se la llevan los ba- perros. Ay. bajaba a la playa y era así el aren que tenía. Y de repente se termina de curita y por coincidencia mi vecino, su hermano. Y volví a verlo, hermano, todo el cuanto hecho. Fui con él al Claro Arena cuando lo inauguraron, al primer partido de la Católica, pues todos cruzados, bien hinchas. Y él cuando pasó todo lo de los casos de Caraíma especialmente, porque él también venía de la escuela del bosque, y a él no, Caradima. a él no le tocó, a él no le tocó, pero sí ratifica y vio de gente que conoció que le comentaron después cuando todo explotó, y él decía, no por una persona se cae la iglesia. La iglesia sigue estando y lo que los hombres hacen dañan a la iglesia, pero no la destruyen. Y siempre van a haber personas en cualquier organización que va a hacer el mal, o como decía un poco la gris por el poder. Y ahí entrando un poco en materia, ya que después de este momento un poco más de paz, y creo que es bueno de repente traer paz y alegría, que son Podemos ir en paz. uno de los mejores regalos de la vida, aprovechando así lo que decía mi querida viejita. Karen, el Dime. presupuesto. No vamos a hablar de números, vamos a hablar del fondo de lo que está ¿Por qué? pasando. ¿Por qué estamos hablando de algo tan lindo? No, sí, claro. También, también. Llegaste tarde. Sí, Yo perdón. seguiría, pero es que también tenemos No, que dar a no, 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 entender. no. Hay Es, hartos temas.
por eso digo que después de ahí saltan algunos. Le voy a tirar la piedra de ideas y empiezan a trabajarla. Dale. El presupuesto de la nación para el próximo gobierno. ¿Fue un error de cálculo que le faltara platita a ese presupuesto? Dicen que por ahí Tina Horst y otros asesores dicen que por lo menos hay un error más o menos de unos 500 millones de dólares. Un dato. Otro dato, la partida republicano la eliminaron. Por otro lado, si ustedes ven cómo está distribuido el gasto, eh, el presupuesto de cultura crece 40% más que la Contraloría. Y quinto, el señor presidente de la República y el ministro de Hacienda actual, y tal vez por eso se fue el anterior, están dejando todo tan amarrado y tan complicado para que el próximo gobierno sea un desastre, parte del primer año con puros problemas y ellos puedan salir a la calle como víctimas una vez más. Karen Faría, Cassandra, Grace Salazar, parte Karen Faría que no había podido hablar para que desarrolle su tema. Después vamos con Cassandra y después con Grace. Gracias, chiquillos. Bueno, yo creo de que lo que tú dices tiene bastante de acierto. Yo creo que es una estrategia de este gobierno, dejar aparrado varios temas, dejar cosas un poco como sembrado esta intención de causar un caos, de causar algún tipo de problema, ya que te da la posibilidad de que el próximo gobierno saque recursos de uno para tirarlos a otros sectores. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Con esos trabajadores de ciertas áreas, ¿cachai? Creo que ya se está proyectando un caos al tomar, digamos, el cargo el próximo gobierno. Sí me parece que ya da por hecho de que Jara se lo posibilidad, por lo menos eso me da un poquito de tranquilidad hasta cierto punto. Le encuentro una maldad y un nivel de bajeza increíble. O sea, yo me espero cualquier cosa de Gabriel Boric y de este gobierno, pero la verdad es que encuentro que jugar de esa manera con los recursos del país, se bajó ingresos a educación, se bajaron en varias áreas, se eliminaron algunas becas. O sea, se disminuyó y quizás mucho más que yo no tengo idea, son las cosas que más o menos uno va viendo porque no es entendida en la materia, pero creo que es pucha, lamentablemente de un nivel de bajeza terrible, tremendo. O sea, nuevamente nos dejan a nosotros los ciudadanos al medio para tener estas luchas políticas que no se van a terminar nunca, eternas. Y Boric se proyecta como una oposición fuerte, po. O sea, esa bandera es la que él quiere levantar, me da la impresión. O sea, quiere empezar ya a hacer campaña para una próxima candidatura. Entonces, usan nuestros recursos, Nos ocupan abusan, abusan, creo, abusan, la palabra no me nos acuerdo. ultrajan como quieren y ya, o sea, ojalá, mira, ojalá que realmente un próximo gobierno tenga la capacidad, la valentía, la firmeza para hacer una auditoría al gobierno que está saliendo, para sacar a la luz pública todos los chanchullos, todos los desfalcos que deben haber y ojalá exista una repercusión eh, política da lo mismo, pero legal. O sea, que realmente esto llegue a algo. ¿Cachai? Los casos fundaciones, el Sí. caso, no sé, ministro Monte, todos los casos que están ahí inconclusos, que sabemos que están ahí y nadie hace nada. Entonces espero que Contraloría haga lo suyo y que en un próximo gobierno se aclaren bastantes cosas que están ahí medias oscuras y Ca- ocultas. Cassandra, de lo que dice un poco Karen, Boich de nuevo, en 4 años más. Pero obvio, ¿dónde te lo firmo? Y varias veces, y todas las veces. Además, un hombre muy joven. ¿Tú caché que podemos estar en esta iteración de Boric para siempre? No quiero asustar a nuestros auditores, pero en verdad sí.
hasta que Diosito lo llame a su santo reino. Claro, En ahí verdad, vamos a tener fe, todos. claro, Diosito. No, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho con esto, que por una parte, esta es una estrategia perfecta. Yo como que el otro día tuve una epifanía de estas que tengo de repente en la ducha y caché que en realidad esto es una estrategia En la perfecta. ducha, ahí te viene la Siempre, epifanía, siempre, a siempre. topa pelé, ahí. Guaso, A hasta Oh my el God, cacho de oh my guaso, God, guaso. oh my God, Sumamente innecesario. oh my God. Concentrémonos, Guaso, te lo pido, por favor, vamos Es con que el me culto mariano. desconcentraste, po. Guaso, A la Me fui, Virgencita no le gusta esto. me fui para otro lado ahora, po. Estás en sintonía con el culto mariano, te lo pido, por favor, Guaso, contrólate. Bueno, digamos que tuve una epifanía en algún lugar. ¿Y sabéis qué? Esta es la Ujú. estrategia del Frente Amplio, desde que eran fetos. Porque uno los mira y dice, son tontos. Sí, sí, ustedes saben, yo no ando dibujando ni ando como edulcorando esta realidad. Sí, o sea, en verdad yo no los contrataría ni para organizar una kermés. Recordemos al ministro Grau cuando estaba ahí en la FECH, que claro, ahora anda de ministro de Hacienda con el potito más parado, lo que tú quieras, pero al hombre se le perdieron su par de millones ahí, ya Qué cuando bueno. todavía no tenía ni barba, ¿te fijas? Entonces ya, uno dice, ok, sí, eso es una realidad, que no son los más habilosos del lote, dale, pero son tontos pillos, po. Aquí no es como que, ay, uy, ay, qué distracción. ¿Dónde puse esos 500 millones de dólares? ¿Dónde los habré dejado? Qué raro. Oye, ¿estarán abajo? No, esto no es lo que está pasando. Entre No medio está, del o sea, sillón. claro, entre medio de los cojines, levántate, hoy Mm. apareció el control remoto, toda esa chaya, no. O sea, No, ya no creo que saben ni no lo dónde habrán más. ocupado para prender la parrilla con el presidente con las chelas. No, no, Eso no no. lo puedo descartar de plano, Guaso, tú sabes que ahí no quisiera meterme en ese tema, pero claro, a mí me parece que es claramente una estrategia, pero en el fondo disfrazado de esto como que a nosotros nos importan mucho los derechos sociales, en cambio a la ultraderecha nada, y nosotros somos responsables fiscalmente, porque claro, nosotros somos unos ñoños de la política y sabemos esta cosa de la glosa republicana, qué sé yo, pero la mayoría de la gente no está tan informada respecto a eso, y el tema del presupuesto es muy latero, es muy fome, a nadie le interesa en verdad. O sea, meterse como de lleno en eso, interiorizarse bien. Entonces a mí me parece que como estrategia es perfecta, porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Asuma quien sea de la derecha, el que sea. O sea, yo creo que ya a estas alturas todos tenemos que tener más o menos claro que la estrategia es dejarlos en un muy mal pie, de modo que sea muy difícil el primer año de gobierno. La luna de miel de los gobiernos de derecha es muy corta. La gente les tiene muy poca paciencia, en general, porque en el fondo gran parte del voto de la derecha en esta ocasión va a ser un voto de oposición a lo que hemos vivido estos últimos 6 años. Pero si en los primeros 3 meses, 6 meses, no ven un cambio real en sus vidas, la gente se les va a dar vuelta. Y eso, ¿y qué va a pasar ahí? Vamos quemándolo todo, vamos los overoles blancos, vamos con los llantos, vamos con toda esa chaya que ya vivimos, toda esa pesadilla. Entonces a mí, de nuevo, ustedes saben, a mí esta cuestión de la batalla cultural me importa mucho porque creo que es muy importante. Yo creo que Mm. todas las candidaturas de derecha debieran ya empezar a decir cosas a lo Churchill. Yo solo les puedo ofrecer sangre, sudor, lágrimas, trabajo. Esto va a ser difícil, no va a ser fácil. Denos por favor un año por lo menos para tratar de arreglar este pastel porque es un Bueno, pastelazo. Piñera uno se salvó porque tuvo el terremoto. Exactamente. Y la gente vio reconstrucción y vio eficiencia rápidamente. Eso fue, ¿cachai? Que también es una cosa como simbólica y súper importante y cultural. Finalmente yo le recomendaría a las candidaturas de derecha que ya empezaran a hacer harto eco de esto, de lo que está pasando, de que esto es una estrategia y de que Gabriel Boric, el niño poeta, vuelve, pero sin lugar a dudas. O sea, él ya es candidato. Les cuento que ya la jaraneta la dejaron Sí, botada, se le fundió el exacto. motor, pinchó los cueros neumáticos, está botada. Hay que ir a buscarla. Grace, En los corrales. Esto, esto a mí me usted vino que la beba, epifanía y el déjà vu en del qué miércoles playa? ¿En qué pasado, playa? ¿En porque qué este playa? tema, este tema En qué playa? con otro conductor, pero el tema lo tocamos. Y para hacer el resumen de lo que dijimos la semana pasada, que lo sigo sosteniendo. O sea, no nos dejemos engañar. Ellos no son aprendices, ellos no son tontos, ellos no son incompetentes, ellos son miserables ladrones, que lo que hicieron fue, yo tengo muy buena memoria para mala suerte de algunos, a los primeros 90 días de su gobierno ya habían desviado Chorros. millones y millones y millones a las fundaciones de sus amigos.
¡Chorros! Como dice uno por ahí. Seremis y subsecretarios volaron calladitos porque se habían robado la mitad de la plata. Hoy día no hay error en el presupuesto. Lo que pasa es que se llevaron la plata. Y esto tiene dos objetivos. Primero, robar todo lo que pudieron. Segundo, dejar desestabilizado el país. ¿Por qué? Porque como no se van a poder cubrir los beneficios sociales que este gobierno amarró, pero no ¿cómo se llama? Imposó bienes No, para no, no, obtenerlos, como no los hizo subsidios, presupuesto. por ejemplo, que se encuentran otorgados, pero no financiados y no pagados, como la restauración de las casas en la quinta región que se encuentran comprometidas, pero no pagadas. Recuerden que Mm. fallaron dos proveedores de la licitación porque ¿Cómo? no le pagaron. O sea, no, si esta Sí, cuestión, yo no sé cómo hacen para esconder la noticia, pero los que leemos la letra chica de los diarios en el último página, ¿cierto? Nos damos cuenta de esto. Y esto se llama malversación de caudales públicos por donde lo miren. Entonces, el primer paso del nuevo mm, presidente de Chile o presidenta va a ser el siguiente. Primero, seguridad. Cerremos frontera, saquemos las fuerzas de orden a la calle con todos los poderes absolutos. Y segundo, enjuiciamiento de todos estos ladrones. O sea, aquí lo que hay que hacer es lo mismo que hace Perú, Bolivia y todos nuestros hermanos. Perseguir a estos desgraciados y meterlos presos. Apenas se le acaba el fuero, el día 2. Y para eso yo supongo que habrá gente iniciando investigaciones de inteligencia, porque a mí me parece bochornoso que aparezca un presidente dando un mensaje para la ley de presupuesto, echándole la culpa ya de su incompetencia al que vendrá. No, sí, porque sí. si restan se van a quitar beneficios sociales. O sea, hay que tener muchas patas, Dios mío. Bueno, sí, y por eso les O digo, sea, el presidente ¿Sabes? en la cadena nacional, no presupuesto, porque no fue no, de no, no, presupuesto, claro. fue una presidencial, Un espacio a- a- publicitario. Sí, espacio publicitario fue como el inicio Gracias. de la franja electoral. Qué ¿Sabes? terrible. pagado por todo chileno, Pagado por... salió a decir, y por eso les queda, y por eso aprovechan ese minuto, que le van a quitar sus derechos Gritar, exacto. sin El decir quién. problema, Ojo, y ahí es donde juega. Demos un poquito para dar la vuelta nuevo con la chiquilla. pero es que no he El, terminado mi opinión y me vaya a cortar cada dos no, te, minutos. no, te di los mismos 7 minutos Solo y ya dale. Solo para cerrar los 30 segundos que me quedan. El problema es que esto, presupuesto, no le importa a nadie. No le importa a la señora Juanita que va a ir a votar. No lo Aquí ves. lo que le importa es el gallo que le ofrece el paquete de arroz en la esquina o la bolsita para llevar el pan, diga el nombre que diga afuera. Entonces, ojo ahí, que el votante informado ya tiene su voto comprometido. Es el otro mundo del ciudadano del pie el que no ha entendido la gran estafa. Si esto es como va a ser una serie de Netflix. Y ahí sí termino. Gracias, preciosa. Tienes Oiga, 30 segundos, guaso, dale. oye, no, lo que iba a decir, o sea, Rápido, rápido. yo creo que estoy de acuerdo con usted en su planteamiento. Yo creo que se hacen los H, son medio H, Pero no igual que tan H. pero no tan H. Hasta candones H nomás. pillo. El Ya. P, Pillo. el El P P. el P se dedica a ir al estadio, el P se dedica a ir a recital De de, Silvio. de Silvio, y ahí Qué lindo, güey. yo Qué ojalá lindo. tuviera el tiempo que tiene el presidente para hacer toda esa cantidad de cosas. Yo me voy de aquí a mi oficina a las 9 de la noche, 10 de la noche, llego a mi casa, raja, como algo, sigo trabajando y me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días o a las 6. Y este pelotudo que le pagamos todo el sueldo no hace nada más que ir a recitales. Y después se manda la patudez de una cadena nacional la cual ataca a un sector de la oposición, porque está todo hablar de oposiciones más que derecha cazando. Yo creo que hay que hablarle a las oposiciones, porque objetivamente hoy día, independiente que a la gente le pueda gustar o no a los que son de derecha, hay gente de centro izquierda que está apoyando a una candidata como Liz Matei, por lo tanto cruzaron el Rubicón y acuérdense que para el 4 de septiembre los queríamos harto. Sin ellos no hubiéramos ganado el 4 de septiembre, por lo tanto yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esas oposiciones que
han sabido apoyar ideas distintas. Nosotros no, yo no veo a nadie en derecha cambiándose a votar por la izquierda, ¿me entendí? Por lo tanto, creo que hay que valorar a esa gente, Jimena Rincón y mucha gente más. Hoy día en la candidatura de Limatei hay varios economistas que eran del gobierno pasado, te fijas, que fueron de la concertación, y que hoy día uno lo encontraría casi de derecha, en el concepto por lo menos están cuidando Chile, están pensando en el país, lo que no piensa este desgraciado, perdón, el P y toda su pandilla, es como un gato y su pandilla este personaje, es casi igual que ahora lo acabo de pensar. Entonces, el Don Gato con su pandilla tiene el problema, es que le está dejando un daño, y ahí es donde la gente debe entender el presupuesto. Señora, el presupuesto de la nación lo que hace es dónde se invierte sus impuestos. Y el Estado hace como un cuadrito, así, bueno, agarra su cuaderno del mes, voy a anotar todo lo que va a pagar. Te va a pagar el colegio, te va a pagar todo. Bueno, aquí es lo mismo, pero con una cantidad de gastos que el Estado maneja, que son muchos, muchos millones de Es mucha dólares. plata, Es mucha plata. mucha plata. Y además este gobierno, y va que las cosas hay que decirle, y por eso creo que Kazan decía o la Karen, que hay que salir a decirlo, se ha farreado la plata cuando hemos tenido el dólar más alto de la historia que existe en Chile, $5 o más. Nunca hemos tenido el cobre esos valores. No hemos tenido ninguna, gracias a Dios, desastre, salvo la quema de las casas En Viña. Viña, como una cosa dramática, que además murieron personas, y parece que Mm. nadie tiene culpa. A Piñera le querían cargar todos los derechos humanos de no sé cuántas personas que llegaron a un, Y que un no ha barril. pasado nada con la reconstrucción, se hizo una especie de Claro, teletón por Viña y todo, y esa plata ¿dónde está? y ahí, y ahí- Anda a y ahí- saber ahí- qué. ahí bajo la misma idea, te fijas, o sea, no sé con qué cara de registro podrían ser candidatos presidenciales nuevamente, pero como tú Bah, decías, la gente tiene mala esto es memoria. No, política. no, no, Esto no, es no es política. política. La gente tiene mala memoria, y por eso te iba a decir, ¿cómo la gente, y cómo ministros como el ministro Monte, bueno, porque creo que hay que darle al ministro Monte también su minuto en esta conversa, tan cara de raja? Yo lo consideraba un buen ministro porque es un hombre que en su familia se dedica a construir casas sociales. Ese es el negocio familiar del señor ministro. Por lo tanto, uno dijo, mira, va a hacer hartas casas sociales. El Mm. presidente dijo que habían construido 20.000 casas. Mentiroso. Yo no sé de dónde las contó, porque Eso yo no no, es verdad. No. eso es mentira. Él no construyó ni una casa. Te lo digo porque yo vivo de vender terrenos, de todas esas cosas. El proyecto que logré que se aprobara con la constructora que no quebró durante este periodo de pandemia, se firmó el 2023. Todavía no podemos salir de ahí para poder construir las casitas para que la gente pueda comprarse su casa. Entonces, ¿qué opinan ustedes tres sobre este personaje nefasto, y diría, del ministro Monte, que además de que se le perdió la plata al caso de convenio, no nos olvidemos, no ha sido capaz de reconstruir 150 casas? O sea, este caballero, el presidente Piñera construyó 220.000 en 4 años. Como ahí decía Cassandra, un tipo Churchill, yo voy a reconstruir este país en 4 años, y le decían, está loco, yo voy a sacar los mineros, no lo haga, presidente, no va a salir ni un gallo vivo. Tiene mucha razón Cassandra, en el sentido de que el presidente que asuma tiene que ya Mm. empezar a decir lo que va a hacer y comprometerse, porque el otro lado nunca se van a comprometer con algún dato porque no son capaces ni de sumar ni de restar. ¿Qué opinan de mi análisis? Dale, dale. Karen, Karen Faría, a la Karen, Cassandra, Karen. dale, es que era con K, Cachipún, Cassandra. cachipún. Ya. Dale, 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 Karen. Em, A mí no me digan que no, mira, yo estaba pensando justamente la figura del ministro Monte, que cuando se desató todo este caso de las fundaciones, qué sé yo, y que ay, se perdió un poquito de plata, te das cuenta de los vueltos, todo aquello, mucha gente decía, oye, pero ¿por qué no sale el ministro? Si tú te fijas en este gobierno, que ya podemos analizarlo, porque ya, gracias a Dios, está terminando, eh, para que saliera un ministro, chita que tenían que pasar cosas. O sea, a nuestro buen Jojo Jackson, no sé si se acuerdan, pero fue uno de los casos, un verdadero misterio criminal, ¿ah? De la historia de Chile, que entraron a robar esos computadores, pero solo los La, ca- computadores, la, ca- una la cosa caja muy, fuerte.
claro, los Hubo que sobrinos que meterlo venían a Los preso. sobrinos, postular, los los sobrinos. sobrinos, y la mente criminal que lo organizaba era un cabro como de 21, 20 y tantos años que estaba preso, que no tenía ni barba, en fin. Bueno, entonces la conclusión es que aquí los ministros no salían simplemente. Y mucha gente decía, oye, pero Montes, si es tan buen gallo, tan buena persona, yo lo conozco, es tan serio. Yo creo que este gobierno ha venido en una cosa media como de tragedia griega a destruir a sus padres en un sentido como súper profundo, ¿ah? Me voy a ir en una bola aquí, como que los viejos vinieron a pagar sus pecados con esta generación política, porque le han venido a destruir la carrera, la imagen, la reputación a gente que había construido gran parte de la historia de este país en los últimos 30 años particularmente. O sea, no es solo el relato, los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, toda esa chaya, que era una mentira y que era una estrategia política, desde luego, sino que además en la práctica los sometieron a esta situación. Ahora, ¿cuál es el pecado de los viejos? Que no pararon a estos cabros, que se supone que iban a ser los adultos en la habitación y ninguno de los que todo el mundo decía, no, van a ser los adultos en la habitación, el mismo Marcel, no, Van Claven, ¿para qué te digo? No, le van a dar moderación, le van a dar criterio, le van a dar cierta estabilidad y estructura al gobierno, que imagínate en qué estado estaríamos, si no, dale, pero si estuvieran dispuestos por ambición, por poder, por plata al final, a pararse al lado de esta gente desquiciada que le pusieron a la coalición apruebo dignidad, nunca nos olvidemos de eso. eh, yo creo que en realidad están teniendo la némesis que se merecen y van a terminar sus carreras políticas en la ignominia habiendo sido apuñalados por los cabros chicos que ayudaron a construir. A mí me parece poético, de tragedia griega, y ¿qué quieres que te diga? Estoy súper, súper de acuerdo con la Grace que en realidad perseguirlos, o da que en verdad alguien pague por esto, por el daño que le han hecho a Chile, a cientos, a miles de familias, que para nosotros es un daño teórico, pero hay familias que pasaron 2 inviernos a la intemperie. De eso estamos hablando. La verdad, cuando a Eh, Piñera le criticaban porque las casas que ya había levantado antes de que llegara la lluvia se estaban pasando. imagínate, Grace Salazar, imagínate, en tu Maule se estaban pasando, pero habían casas por lo menos para que la gente pudiera tener un techo. imagínate lo que estamos hablando. Comparativamente, ¿te acordáis cómo lo criticaban? Y de hecho Sí, le hacían la cama cuando estaba en el último discurso, porque le faltaban como, no sé si 20.000 le faltaban. Todo el mundo decía que era de loco reconstruir este país en 4 años, que era imposible. todo el mundo decía que era imposible. Sí, Y po. lo hizo. Y además hizo crecer el país al mismo tiempo. O sea, bueno, obviamente dio trabajo porque había que construir, pero en la práctica supo hacerlo. Qué pena uno que lo vea con el tiempo, porque uno capaz no compartía políticamente con el presidente Piñera muchas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que trato de transmitir hoy día un poco a las oposiciones. Traten de escucharse un poco más. Están mucho más cerca de lo que ellos piensan en muchas ideas y en el mismo país que quieren hacia adelante. Puede ser que uno sea más abierto a A, el otro sea más C, más D, pero no son esta manga de monos. Y esta manga de monos, como tú bien decís, Cassandra, todos tienen que meterlos presos. Y para eso también el Congreso tiene que ser un Congreso donde dicen las oposiciones van a ganar. Yo lo veo muy difícil, pero ojalá me equivoque, pero las oposiciones que van a gobernar el país tienen que estar unidos, si no estos mangas pueden volver y ojalá no vuelvan nunca más a este país, porque lo han hecho es un daño enorme. Grace Salazar. Mira, es que si ustedes me preguntan, Monte No, no te pregunto. siempre ha estado revestido de un manto de moralidad inexistente. De partida no puede haber un ministro de la vivienda cuya familia tenga empresas que hacen casa, po. O sea, perdónenme, pero es como dejar al gato cuidando la carnicería. Me están hueveando. O sea, yo no lo puedo creer, te lo juro. Es como, pongamos, no sé, de ministro de salud Póngalo en a Google, los póngalo en dueños Google, claro, el póngalo en presidente de Google. los holding más grandes de clínica en Chile. O sea, no se hace, caca, caca. O sea, ¿te fijas? Entonces, es como impresionante que además No el había quien más tipo poner. sea tan negligente que no sea capaz de gestionar 150 casas, 150 casas para un gobierno como el de Chile, con la plata que tiene.
es como decirle a un niño que compre 3 palitos de helado y se haga una maqueta, po. Entonces, yo te lo prometo que a mí me parece no solo impresentable, me parece delictivo y abusivo que la Y gestión no de un hay nadie ministro de... preso por la muerte de No, 150 y no personas, hay ni salvo... una acusación constitucional presentada, porque Mm. presentamos acusaciones por cualquier cosa, pero para meter realmente, esto es para meterlos presos, y ¿cómo va a ser posible que tengamos a 150 familias, te fijáis, sin casa, sin casa, sin casa, sin ninguna cosa, Y me da y buena. nada que hacer, pero el presidente está gastando cada vez que viaja a votar a Magallanes 30 palos? O sea, Son 10, ¿cuántas media son agua? 10, ¿Tú sabes que 10, media agua 10, en 10, Chile 10, cuestan 10 entre menos. 300 y 500 lucas? O sea, calculemos cuántas hacía por viaje nomás y ya tenemos a lo menos el 20% de las casas cubiertas. Entonces, a mí me parece que hay que ser de un carenalguismo gigante como para seguir dándole excusa a la gente diciéndole, no, mire, si él es una persona muy seria, muy prudente, ya lo vamos a hacer. No, 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 párenla. O sea, lo que se pasa, esto es gestión, gestión. Mira, yo no sé si será solamente el presidente Piñera o la forma de gestionar de los que se han trabajado en la calle, que es importante. Es decir, mira, después vemos, flaco, tenía aviones, listo, tráemelo, emergencia. Apaguemos los incendios, tráeme madera, necesito media agua, necesito, Acuérdate del oye, supertanker, exacto, eso que es, íbamos a quería mencionar. venir a ayudar y no lo querían recibir porque lo prestaba alguien que era de oposición. Entonces hay que Exacto. ser muy saco Y de... mira, y te digo una cosa, todos los conscriptos en Chile, todos los que hacen el servicio militar pagado en Chile, pagado porque a los conscriptos se les paga, en vez de tenerlo mirando al cielo, tú los puedes pescar y decir, ¿saben que aquí están los materiales, cabra, a construir media agua? Hasta que le demos soluciones más estables a la gente. Así era antes. Eso es lo que hay que hacer. No, tú no te tienes que seguir, no, es que lo que pasa es que le queremos dar mejores condiciones. Y mientras tanto, que las guaguas duerman a la intemperie, que los abuelitos se Exacto. mueran de neumonía, que porque fue todo el invierno. Sí, Acuérdense po. que esto terminó en marzo, abril, Dos Dos inviernos. inviernos. Y que claro, ahora sí llovió. claro, y que ahora sí llovió y que sí hubo barro y espérenme, estamos escuchando pelotudos, porque perdónenme el francés, huevones grandes diciendo, ay, pero yo encuentro que es muy injusto desalojar las tomas que hay en terrenos de privado. Ah, no, 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 sí, porque esa gente necesita solución. Y a las 150 familias, más de 3.000 personas que se quedaron sin nada por un incendio cometido por gallo, funcionario público, no se le olvide, de CONAF. Ah, no, eso no, po, no tiene un sentido de urgencia, pero los Una delincuentes sí prioridad. tienen sentido de urgencia. Mm, Oye, y esos de las tomas le vendían por metro cuadrado a la rayita. ¿Eh? Cada pedacito de metro cuadrado se lo vendía un narco o un extranjero. Karen Faría, ¿qué queda por decir o qué queda por hacer? Porque por el No, hacer hoy día tenemos poco porque realmente cuando se quieren juntar a una cuestión constitucional que en este país no, ya. sacaron varios ministros en gobiernos pasados porque las oposiciones se unen, por eso yo diría de cuidar mucho la forma, por lo menos en este programa cuidemos mucho la forma de las oposiciones, ojalá que gane la oposición y después nos pongamos todos detrás de ellos, pero también no solamente en esto, sino en las políticas públicas que va a necesitar Chile a poder pararse. ¿Cómo lo así cuando ya tenéis ministros tan rajas como Monte, que le da lo mismo a la gente, le da lo mismo las vidas que bueno, se... eso gracias a a la oposición también, pues Guaso, porque los bueno, han dejado hacer, los han dejado hacer todo lo que se ha hecho. Si este gobierno fuese de derecha, o sea, ya estaríamos el país entero quemado. Sin sí, Ya mil este ochenta veces. gobierno no hubiese acusaciones existido. No, constitucionales. no existiría el ministro de Vivienda, no existiría la ministra de Trabajo, no existiría, o sea, no existiría nadie. Pero aquí la oposición ha sido sumamente buena y se ha dedicado a, o sea, porque las acusaciones constitucionales no han tenido quórum entre ellos. No, así es que es. yo no, es que yo me abstengo, es que no, es que entonces, en buen chileno, ¿ah? Mm, Se les así es, hizo, se le porque hizo. no quisieron hacerlo. Entonces, si tenemos el nivel de desfalco, el nivel de
eh, inoperancia es gracias en gran parte a la oposición. Entonces, porque hay un sector que sí quiso hacerlo, pero hay un gran sector que no quiso hacerlo. Entonces tú hablas, Guaso, de la oposición entera, de la centroizquierda hasta republicanos, hasta libertarios, qué sé yo, pero resulta que no todos han sido una buena oposición y creo que eso se ha notado demasiado. Entonces, lamentablemente, este gobierno hizo y está haciendo hasta el día de hoy lo que quiere con toda tranquilidad y libertad. Nadie ni siquiera ha hecho eco de lo malo que ha sido, porque siguen teniendo el 30%, pero ese grabado a fuego, ¿cachai? Porque ni siquiera han sido capaces de levantar las desgracias que han hecho, ¿cachai? Ni siquiera han sido capaces de recordarle a la gente, señora, acuérdese, no sé, de Monsalve, que todavía ya cumplió un año el caso Monsalve y todavía están ahí, piolita. El señor Montes, creo que gracias a Monsalve no fue la acusación constitucional de ¿verdad? Montes, porque como que pasó piola, pero y después No, pero hubo algo ahí en cultura, el pero Congreso, algo hubo en el Congreso que pasó ya desapercibido, después Monsalve quedó, o sea, perdón, Montes quedó como sin saber de él mucho tiempo. Bueno, la ministra del Trabajo, candidata presidencial, siento que tenemos los índices de cesantía más grandes. Entonces, si el gobierno ha sido como ha sido, en gran parte ha sido culpa de la oposición. Así que bueno, pero lamentablemente, yo creo que ahora las elecciones que vienen, la oposición va a tener no sé, un castigo, la verdad, yo creo, de parte del electorado. Por lo bueno, menos. lo que trato de explicar, independiente del resultado que tengan, lo que trato de transmitir es que si las oposiciones no se logran poner a conversar, le va a costar mucho a ese gobierno gobernar, ¿te fijáis? Porque le van a dejar lo que partimos diciendo en el programa. Le dejaron el país sin plata, endeudado un 45% del PIB, que normalmente era 30%. No hay balanza comercial como lo lograron los gobiernos pasados, no le están dejando la partida republicana en el presupuesto. Yo que la oposición hoy día le rechazaría el presupuesto completo y que el presupuesto anterior Vamos a ver. y queda por lo tanto ahí la cuota republicana del presupuesto pasado. O sea, yo creo que hay figuras. Yo estoy de acuerdo contigo que de repente la oposición fue muy blanda. Sí, comparto contigo. Yo creo que la oposición tiene siempre ese sentido culposa de cualquier cosa y como que anda anda mirando con el espejo del retrovisor siempre. Y a la diferencia de la izquierda que mira hacia adelante y se olvida lo que hizo para atrás y así no tiene culpa de nada, entonces por lo tanto puede hacer lo que quiere. Entonces, una de las cosas que uno ve, y por eso comparto con ustedes, pero sí creo que si no se logra posicionar bien la oposición en una idea de país, esa oposición le va a pasar lo mismo que le pasó a Piñera, que llegó a tener un 5%. La oposición o la centro derecha cuando ha gobernado, eh, sus propios votantes los dejan muy luego solos a los presidentes. No así en este caso, que este gobierno iba a tener 0% de apoyo y tiene ese 30%, haga lo que haga. El presidente puede haber matado a alguien y todo es firmado que sigue con el 30% porque son así de obtusos, ¿te fijáis? Entonces, en el otro lado no son obtusos. Ah, no, lo hizo mal, sí, sacan el ministro. Entonces apoyan que sacan el ministro. Oye, educación constitucional, sí, porque corresponde hacerlo, y también lo apoyan. Entonces creo, ojalá que aprendan, que hayan aprendido un poco, yo no sé si han aprendido, pero ojalá hayan aprendido un poco a lo que ellos son oposición y van a ver la oposición que van a tener en el próximo gobierno el día número 1. O sea, ya le están avisando con tiempo. Y para no dejarlo pasar, porque nos quedan poquititos minutos, lo que ha pasado con Jara, que ya no sé cómo llamarla, la candidata que se agarra inclusive con el ministro Monte, después se agarra con el presidente porque, claro, se preocupó de los empleos públicos, de la rebaja, de no hay un aumento en el sueldo de los empleados públicos, de esas cosas siempre le gustan las cositas que le importan a la jaraneta. También de la CUT, cómo no hacer parte de la conversación, antes preguntar de la CUT cómo el presidente vaya a hacer esto. Entonces se agarró con el ministro
y también sacó el pizarrón al presidente. Jugarreta, jaraneta o show político netamente para poder tener algo de prensa y algo de conversación. Grace Salazar, no nos quedan muchos minutos, nos quedan como unos 8 minutos, o sea, tienen 2 minutos y medio cada Mira, uno. en minuto y medio. En minuto y medio. Decir que obviamente que es una estrategia, así como autodenominarse la candidata de la centroizquierda en vez de decir que es comunista, porque lo negó, negó como Pedro a Jesucristo más de 3 veces en el programa Candidato llegó tu hora de no sé qué canal, ¿eh? Oye, lo Mega negó. visión. Mega, 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 Lo mega. negó, lo negó, lo negó y nunca contestó cuál iba a ser el papel del Partido Comunista en su gobierno. Por lo tanto, ella es una persona que su estrategia es alejarse lo que más pueda de este gobierno y de los comunistas. ¿Por qué? Porque vienen en bajada y agarrarse a ese ciudadano incauto que se le olvidó hace poquito, y si no me acuerdo, no pasó que ella andaba con la polera matabaco, ¿cierto? Se le olvidó porque ahora que tiene el pelo cano y se viste como la Bachelet, y hasta, yo creo que hasta hizo dieta para engordar, flaco, porque para parecerse más a ella, y hace 16 meses, te lo juro que lo conté, 16 meses tenía el pelo negro, era flaca, andaba con una polera diciendo que había que salir todavía a las calles y que la protesta era la validación de los derechos de la Claro. no sé qué cosa. O sea, es bochornoso que seamos tan incautos para tener una candidata como esa, porque yo entiendo que los comunistas la quieran, yo entiendo hasta que las socialistas la quieran, pero todo el resto de la concertación, les digo yo, perdónenme, pero del otro lado, ¿serán todo en la vida? O sea, yo no lo puedo creer. ¿Cómo no van a tener nada que sacar a relucir? A nadie que candidatear, más que esta mujercita. No, terrible. O sea, yo creo que Sandra ahí, el Partido Socialista, el PPD y todo eso terminaron de entregar la bandera, el barco, el regimiento, todo junto, ¿ah? No, o Cuando, sea, yo te lo es como prometo cuando que tú paren el la, mundo, re- me la quiero re- bajar, weón. la re- No, la re- no. la rendición fue total, ¿Eh? porque como dice Grace, no puede ser una peor candidata, y en vez de habérsela jugado por algunos de sus candidatos, prefirieron sentirse en este treinta Mm, por ciento asegurado y hacer una jugarreta política en el sentido de que, oye, si tal vez pasamos a segunda vuelta, podemos hacer nuevamente el 2.0 CAS contra, sí, porque dice la encuesta que CAS es el que pasa. ¿Qué será? No sé. Y encima ese tono Mira, de voz pusilánime. no, no, yo me remito a lo que dije antes. Este es el momento del karma, ¿te fijas? O sea, a mí el socialismo democrático me da cero pena. Se sumaron a todos, se subieron a la carreta y no nos vendamos cosas, no contemos cuentos. Ambición, plata, poder. Eso es lo que mueve a la gente. Y en política no hay ángeles. Eso lo quiero decir desde ya. Eso, perdamos toda ilusión al respecto. Entonces, obviamente, eh, eh, ahora es súper triste, no tenían a nadie más. ¿Tú caché que este era el cuadro? Era ella o quién más, no había nadie más. Y lo que es muy bonito también, en esta misma línea de que acá el karma está poniendo a cada payaso en su circo y a cada octubrista en su barricada, por fin, eh, fíjate que resulta que disfrazar un comunista socialdemócrata no es tan fácil. Se le ve la cola bajo el poncho. Entonces, a Janet también le está llegando este karma de no ser capaz de cuadrar los círculos, po. Porque ¿quién le cree? Si tampoco es que seamos amnésicos, no estamos interdictos. Pedirle a la gente que crea en esta nueva Janet, que pasado mañana nos va a mostrar su carnet de militancia republicano, o que va a decir que no, yo siempre he apoyado carabineros, toda esa chaya que uno ya la ve venir, es Claro. muy difícil, o sea, somos lesos, pero no tanto, no tanto. Yo te diría que, claro, muy buena candidata cuando le tenéis que hablar a tu secta, el 30%, en las primarias arrasó, pero cuando le tenéis que hablar a todo, ahí se te cae un poco el discurso. Oye, ¿Qué queréis que te arrasó, diga? arrasó, pero no lograron ni juntar 1.200.000 votos y Exactamente, por que fuera a la votar secta que vota. en su super hiper primaria, que después salió Obvio. ganando como que hubiera ganado el Mundial de La Fútbol madre. 2 Claro, y veces, fueron una cosa cuatro así. gatos. Cuatro gatos. Karen Faría, usted Pero, cierra Pero pero el entonces. profe sí, Artés, que ajara, te lo juro. Por lo, men- te por lo fuiste menos Gamonal, es, por lo menos te Artés fuiste es Es lo Gamonal. lo que que es es. Artés. Es lo que Exactamente. es.
Karen oye, Faría, usted pero cierra. yo no sé ahora pasa a ser una mala candidata cuando todo Chile Vamos decía que era una excelente candidata, pero qué buena candidata era Jara, ¿cachai? Escuché a Guillermo Ramírez, oye, pero es que es muy buena candidata, Jara, muy buena candidata. Entonces, Reales también. bueno, ahí tienen ya una persona que no era nada, que no era pasada desapercibida, media piola, hasta con las 40 horas y la reforma de pensiones, gracias a un gran sector de la oposición, la levantaron y hoy en día la tenemos de candidata. A lo mejor fue la elegida porque desde un principio sabían de que esta próxima candidatura Está perdida. la izquierda la iban a perder y no quisieron quemar a Bodanovich, no quisieron quemar quizás a otra carta un poco más Mm. importante, la están guardando para la próxima elección. Puede ser que ella era la elegida, no sé. Pero bueno, pero me sorprende que ahora ya lamentablemente tenemos a Jara gracias nuevamente a la oposición. Aunque al guaso le moleste que le Apoyo, diga, apoyo a la Karen, Yo 100%. Yo también creo la que el apoyo. guaso le próximo molesta que le diga eso. presidente de Chile va a ser de derecha, no de oposición. A la oposición también le va a llegar su karma. Sorry. Ah, sí. Bueno, Y yo les esto, recuerdo Se corregí. lo que yo yo no dije puedo en los hacer nada primeros contra tenemos, programas. tenemos ¿Ah? Gil es una aquelarre, esto es una aquelarre, En los tenemos Gil primeros junta programas, imposible ganarle. cuando apareció Jara, yo les dije, cuando decían, no, es que no parece comunista. No, 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 no. Sí es comunista, parece comunista, pero se disfraza de no comunista. Y se los dije, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Has visto Retrocedan la los varita programas que y sacó escúchenme. Jara? Como con Sí, unas sí. perlitas, como hecha con un Le hilito. falta el collar de perla y decir que va a misa, Falta collar. como para Es haberlo como, visto ¿sí? todo. Ahora sí. Ah, no, ahí me desmayo. Oye, No y te mira, estoy. qué genial, partimos hablando de la iglesia y terminamos en misa, estamos Bueno, impecables. Llevando a la Esto fue comunista un misa. programa más de Carta Ciudadana con mi querido team de los días miércoles, preciosas, las tres. No soy capaz, pero que lo pasen Ay, increíble, igual. que sea un lindo día miércoles y nos encontramos mañana jueves Chao, en jueves un chao. programa 9. más de Chao, Carta Ciudadana. Chao, chao. Muchas gracias. chao, chiquillos, chao, chao.